Qué alegría encontrarnos de nuevo en este programa hablando con el Padre Perdomo. Hoy tenemos un invitado supremamente especial. En el otro lado del charco, es europeo, es alemán, es un gran amigo que nos conocemos hace 27 años, desde que éramos seminaristas, él y mi persona. Para mí es un agrado conversar con él hoy, hablar en este programa con él, compartir con él con su experiencia que nos llevan los europeos en todo, hasta en la pandemia son primero, ¿no? No, primero en todo. Entonces, qué interesante encontrar al padre Jorrigues, que es un gran amigo. Es un hombre que habla más o menos, yo creo que como unos 5 o 6 idiomas, porque cuando he caminado y he paseado por Europa, él es mi salvación, ¿no? Tiene esa facilidad que Dios le dio. Claro que ellos en la cultura desde niños les enseñan en la escuela muchos idiomas. Es de la arquidiócesis de Múnich, Alemania. Es párroco de un conjunto de 4 parroquias. Allí ya realmente comienza a escasear, a hacer escaso los sacerdotes, aunque hay muchísimos más que en Cartagena, hay pocos para la necesidad. Entonces él es el párroco donde hay 4 parroquias y especialmente allí tiene esa cantidad de personas que ejercen allí, viven, son 50,000 personas, pero católicos realmente son 18,000 católicos, donde él debe de responder con otros 3 sacerdotes, un diácono permanente, una religiosa. Y allí hay muchos laicos que trabajan en las parroquias, que son teólogos, que son personas preparadas en el mismo Alemania, que es lógicamente la capacidad intelectual de Alemania, es muy reconocida a través de la historia, o también lo hace en el mismo Roma, a nivel teológico. Cuando yo estuve estudiando allí, tuve la oportunidad también de conocer a algunos estudiando allí. Miramos nosotros que es otra mentalidad, otra forma de organizarse. Imagínense en que su parroquia tiene 150 empleados, porque tiene 3 jardines infantiles donde atienden a muchos niños, pero también la parte pastoral son muchas las personas que trabajan. Es una cantidad enorme, es otra organización totalmente diferente a la nuestra aquí en Colombia o en Sudamérica. Miramos nosotros cómo especialmente estudió filosofía y teología en Múnich, en el seminario de Múnich, en la universidad, pero también en Quito. Él fue de los pocos seminaristas que tiene la oportunidad también por iniciativa de él y por el convenio que existe la arquidiócesis de Múnich con Ecuador. Vino a Ecuador a estudiar allí también teología, pero también a perfeccionar su español y también a servir a los latinoamericanos. Ha sido vicario episcopal, lógicamente, allí donde ayuda a organizar las zonas pastorales. Y ha sido capellán, ha sido párroco en otros lugares. Tiene un amplio desempeño como sacerdote y como persona. Características personales, de pronto cuando entre el padre Yor a hablar, me dirá si es verdad, él es muy amiguero, ¿no? Él es de las personas que conserva las amistades, conserva los teléfonos, es muy detallista. Él se acuerda del día de la ordenación de uno, el día del cumpleaños, que a mí me da pena porque yo soy despistado, pero él me conoce y me acepta así, ¿no? Entonces, qué alegría. No hablemos más. Démosle la bienvenida al padre Jorrigues de la arquidiócesis de Múnich en Alemania. Padre Jor, bienvenido. Qué alegría de tenerlo en el programa Hablando con el Padre Perdomo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en Cartagena, desde la noche, ya son las 11 de la noche en Múnich, en Alemania. Me siento con mucho orgullo dando respuesta a sus preguntas. Gracias, Padre Jorge. Qué alegría estar con usted. Me da gran alegría, como lo decía al inicio, porque hemos compartido en amistad hace ya 27 años, desde seminarista. Hemos tenido la oportunidad de que usted me visite en algunas parroquias y yo algunas veces he ido a visitarlo y a aprender de su experiencia. Quisiera comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo Europa y en especial Alemania afrontó y está afrontando el COVID-19? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Muy diferente. Empiezo en el norte, en Suecia, donde en el inicio de la pandemia casi no hubo lockdown, es decir, cierre o toque de queda, como ustedes lo dicen, lo llaman. Pero al final, lamentablemente, en solo un país de Suecia hubo más muertos que en todos los demás países de Escandinavia, sea Dinamarca, Noruega o Finlandia. Lo contrario,
En el centro de Europa enfrentábamos más o menos bien, entre comillas, la pandemia en cuanto a los infectados, a los muertos en los países céntricos, sea Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Alemania, Austria y Suiza. El problema, como se dieron cuenta, se ofreció sobre todo en los países del sur, ante todo en el norte de Italia, en la zona de Bérgamo, en Milán, en España también muchos muertos y al final hubo muchos muertos en Gran Bretaña. El problema no era solo la escasez de aparatos, de médicos, de lugares donde adecuadamente se pudo tratar bien los infectados, sino también la pura cantidad de infectados. Y por eso era un problema para toda la Europa. Unos países lo trataron mejor, otros menos, lamentablemente. Pero al lado de la medicina se tiene que hablar de las fábricas que producían antes ropa y luego cambiaron a la producción de mascarillas. O eran productores de motores o maquinaria y cambiaron a la producción de ventiladores y lograron así más independizarse de otros países donde hubo escasez también de esos aparatos, de ese material. O sea, una de las partes exitosas de ustedes en Alemania y de los países europeos que les fue mejor fue porque inmediatamente afrontaron desde sus fábricas a responder ante la necesidad de lo que exigía el COVID, es lo que entendemos aquí. Sí, justo es así. Ah, perfecto. Bueno, nos interesaría muchísimo, ¿no? Porque es cómo la iglesia alemana afrontó el COVID-19, en especialmente cómo atendió a los católicos, a sus católicos, cómo hicieron para en medio de toda esta situación crítica del mundo, de miedos, de temores, cómo los atendieron, si cerraron las iglesias, no las cerraron, cómo hicieron para atender a los feligreses. Las iglesias nunca estaban cerradas y siempre estaban recorridas por feligreses, jóvenes, familias, ancianos. Pero nuestro trabajo, entre comillas, más importante eran las llamadas. En ese tiempo se pudo hablar con la gente sin problemas porque todos estaban en casa, no podían salir. Nadie prendió su contestadora, sino se atendió personalmente. Y estaba bien sorprendido si el párroco mismo le dijo: buenas tardes, señora tal, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está de salud? ¿Tiene alguien que le hace las compras, que le ayuda? Y de esas breves llamadas convertimos largas conversaciones y al final decían: eso era la mejor ayuda que pudo hacerme, padre, porque se necesita alguien con quien hablar y usted era la persona tal. Y no solo yo, sino también los demás agentes de pastoral hicieron lo mismo. Hubo un proyecto entrega de cirios pascuales. Aquí en Alemania es importante tener un cirio pascual para la noche de resurrección y los días de la temporada de Pascua. Y como no hubo vigilia pascual en que se bendice y en que se entregan los cirios, lo hicimos antes, en la Semana Santa. No pudimos entrar a las casas, pero los dejamos en las entradas, al lado de la puerta, y la gente después abrió la puerta y encontraba el cirio. Eso era bien bonito y muy emocionante. Cada forma de transmisión por televisión y medios sociales, misas, homilías, impulsos, el rosario,
era bien grato para la gente. La curia preparó para todos los domingos del cierre de la suspensión de misas en presencia de feligreses, produjo hojas para celebrar en casa, celebraciones para las familias, las personas que no podían salir, para tener algo para el domingo, ¿ya? El correo electrónico era el medio con que nos mandaron las recomendaciones y las instrucciones de parte de la gobernación y del Ministerio de la Salud. Cada día era horrible. Tuvimos que ponernos al día todos los días para tener el último grito de la gobernación y transportarle al feligrés en la realidad que cambió en cuanto a la cantidad de gente que pudo reunirse, por ejemplo, en la apertura poco a poco, en cuanto a las medidas de seguridad para las misas que poco a poco, a partir del 3 de mayo, se pudo celebrar de nuevo la misa en presencia de gente, claro, con mucha distancia. Por ejemplo, en una de mis parroquias, templos parroquiales, donde normalmente entran 300 personas, podían estar 55. Era diferente. Y se necesitaba gente que ayudaba en la entrada, en la salida, en la desinfección de las bancas. Bueno, pero ahora estamos en onda y cada domingo más hay gente que se atreve. Pero hay que decir a las personas con riesgo de otra enfermedad o de edad de vida, mejor que se queden en casa porque cada misa es un peligro, es un momento en que se puede contagiarse, ¿ya? Con otra gente, sobre todo si los ancianos ya no pueden respirar y sacan la mascarilla. Y el otro también saca la mascarilla y no miden el 1,50 m y están cerca y ya, tenemos el problema. Claro. Tal vez se dieron cuenta de las celebraciones de feligreses pentecostales en Frankfurt y en Bremerhaven, en el norte, donde se contagiaron entre 200 y 270 personas. Cantaron en plena celebración sin mascarillas y era el super spreader, como se dice, la fuente de contagiarse. Y bueno, ahora tienen que disminuir otra vez las celebraciones o hasta cerrar las puertas en las iglesias por orden de la alcaldía. ¿Ya? Otra media era la oración de cada tarde a las 19 horas de la tarde. Aquí hace luz todavía a esa hora en Cartagena, ya están en oscuridad. Empezamos a orar en las casas parroquiales, en las instituciones de la curia, media hora, el uno el rosario, el otro Padre Nuestro, el otro el breviario, la celebración de la palabra o la liturgia de las horas, hasta las 7:30 de la noche, repique de campanas y pensar en un enfermo, un infectado que se conoce y que necesita nuestra oración. Eso también era una red de ayuda, de seguridad. No estoy solo, aunque me tocó la enfermedad COVID-19. Además, hubo redes de compras y personas que ayudaron para gente necesitada. Por ejemplo, siempre se pudo salir por hacer compras, por el trabajo, por comprar la medicina o irse al médico. Pero muchos no se atrevían de hacer eso y por eso juntábamos en mi zona pastoral
35 personas que se ofrecieron de hacer eso y de algunas familias brotaron nuevas amistades. Tengo en cuenta una señora de 92 años que llamaba varias veces y al final dice, ya no hace falta, estoy tan fortalecida que puedo ahora salir por mi cuenta y tengo una nueva amiga que hace 2 meses no conocí. Me vino a organizar mi medicina y mi hija dijo, no pensaba que hay gente ajena que ayuda de esa manera. Un ejemplo de muchos. Qué bonito, qué hermoso. Aquí esto nos hizo aflorar muchas cosas en la vida, pero interesante ahorita conocer al Padre York como persona, usted como persona y sacerdote, ¿cómo vivió y qué enseñanza te ha dejado esta experiencia de COVID-19, usted como sacerdote y persona? Mucha preocupación por no poder visitar mi gente, sobre todo la gente en los hospitales que no recibían ninguna visita hasta la muerte, no recibían ninguna visita, solo hubo un equipo, una SOCO, como lo llamamos, un grupo especial que fue preparado para hacer esas compras con todo el disfraz. visitaron a los enfermos que estaban por despedirse de este mundo. Pero nosotros, pastores comunes y corrientes, no pudimos entrar para nada, ni a los asilos de ancianos, y eso era un pesar demasiado grande. El falta de contacto con los feligreses me afectó y me hizo sentir la soledad, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Sí. Pero mucha reacción hubo, como ya acabo de decir, a nuestras transmisiones y oraciones. Me llamaron, me enviaron emails, correos electrónicos, diciendo, padre o hermana o señor diácono, no nos sentimos solitos porque sabemos que usted piensa en nosotros y también reza por nosotros en la misa que transmiten o que celebran por privado. Todos los sábados hubo, en mi caso, por mi persona, el rezo de la liturgia de las horas en la iglesia del centro de la zona pastoral y siempre acudió alguna gente sentado de rodilla, escuchando o rezando en silencio conmigo. Eso era también un momento muy alentador para mí. ¿Ya? La enseñanza para mí es, estén atentos. Siempre puede volver una ola, una segunda ola, una tercera ola. Sepan que no son dioses. Aprendan de nuevo humildad. Somos creación, no creador. Y en la aflicción, sepan que vecinos que no sabían de sus nombres, a gente ajena que nunca ha visto, pueden ser verdaderos amigos. Y hasta de enemigos, de gente que estaba con odio o con envidia frente a alguien, pueden convertirse en amigos y hermanos y hermanas. Eso es la buena parte de la medalla, buena cara de la medalla, que se llama Corona 2, decimos nosotros. Corona 1 es la desventaja, es la plaga, es la pandemia, pero hay también Corona 2, la otra parte, la otra cara de la medalla. Y hay que saber que como iglesia, como grupo que es llamado por el Señor mismo, podemos resistir hasta el miedo. Y el miedo es un concejal muy malo, porque hace enfermarse la gente sin tener el COVID-19, enfermarse por depresión, por ataques cardíacos,
y mucho, mucho más. Hay que resistir al miedo, como iglesia, como comunidad parroquial. Necesitamos el sentimiento del comunio, de la comunión a largo plazo. Podemos vivir hasta cierto punto sin comunión, sin el pan que es la vida, pero a largo plazo lo necesitamos. Y por eso, a pesar de los problemas, a pesar de la esterilidad, digamos, con que celebramos la misa, era importante y necesario de abrir la iglesia, el templo. ¿Ya? Pero también me sentí a veces agotado y sin saber qué hacer, con manos cruzadas que no podían hacer porque no soy médico, no soy enfermera, no soy virólogo, soy puro y pobre sacerdote en este momento y me entregué a menudo por la oración y por el silencio en mi casa a la mano de Dios y decía, haz tú algo, yo lo puedo hacer. Qué bien. O sea que le hago una pregunta para que nos quede a todos claro. Ustedes nunca cerraron las iglesias, siempre estuvieron abiertos. Nunca. El culto Nunca. no se hacía, el culto No público se no se hacía. hacía. Solo transmisiones por las redes sociales. Perfecto. ¿Ya? Jorge, Pero vea, padre siempre, Jorge. siempre, perdón, Tranquilo. pero siempre se encontraba un pequeño grupo en la oración, pero no eran misas convocadas, no eran celebraciones convocadas. Y la tarea del custodio, del sacristán era decir a la gente, pongan distancia, pongan distancia. Qué bien, No qué se bien, junten qué bien. demasiado. Ese era el trabajo. Era el trabajo de sacristán. Qué Y tuvo bien, mucho trabajo por eso. qué bien. Bueno, usted para terminar, ¿qué recomendaciones nos da a nosotros como latinoamericanos, como iglesia, para afrontar esta nueva etapa de la iglesia post pandemia, ¿no? Es lo que usted llama Corona 2. ¿Cómo hacemos nosotros? Usted que vivió en Quito, en Ecuador, que conoce la cultura latinoamericana, esta pregunta es muy importante. Conozco también la cultura de Cartagena, de Claro que Cali, de sí, de Bogotá, de Colombia. Medellín y so on. Yo diría, post pandemia es pre-pandemia. Sigue la pandemia, no tanto por la enfermedad, sino por las consecuencias que causó. Tenemos muchos casos de abuso sexual, de abuso en las familias, violencia intrafamiliar, muchos casos, y hay que tener en cuenta eso. Al lado de la enfermedad que causa corona, hay que tener en cuenta los daños colaterales, digamos. Y creo que vamos a tener algún día, algún año, otro virus. Y hemos de enfrentar a aflicciones diversas. Y creo esa vez debemos tener en cuenta en cabeza y corazón cómo enfrentábamos lo más cruel. Es la soledad, es el miedo, es la desorientación de la gente. Y así podemos estar más preparados para otra pandemia de cualquier virus, de cualquier bacteria. A los latinos, digo, sobre todo, nos quedan el buen ánimo de vivir. Ustedes saben vivir de alguna manera. De eso somos nosotros alumnos, ustedes son profesores. Podrían enseñarnos cómo se vive en malas condiciones, en condiciones de aflicción. Y mantengan la red a la familia. Mantengan firme la red de las amistades. Mantengan firme la red de la parroquia. Puede ser una red de rescate sin comparación. Hay que independizarse también, y eso digo a los
países latinos, de los Estados Unidos y de China. Nosotros nos dimos cuenta, si hubiéramos preparado y hubiéramos fabricado mascarillas en Alemania, hubiera sido no tan grave de alcanzar el número adecuado necesitado. Pero todo eso, también la producción de mucha medicina, de muchos medicamentos, estaba afuera de Europa. Y en su caso, está afuera de Sudamérica, está en el país de los Estados Unidos, y en México también, o en China, o en otros países que pueden fácilmente cerrar las fronteras, y ustedes, como nosotros, estuvimos con manos vacías. Faltaba de todo, aunque en países tan tan avanzados como es, por ejemplo, mi país, Alemania. Hay que independizarse de eso y hay que saber lo que pueden hacer ellos mismos o ustedes mismos. Producción propia, sin caer en la trampa de nacionalismo o de separación. Eso es malo, pero lo que se puede hacer en un propio país no hace falta, aunque costaría más tal vez, pero al final es más barato. La distancia social cuesta mucha energía, pero está necesaria. Me llegaron cuentos de que en España no hubiera sido tan grave la situación si mucho más españoles, y entre ellos un montón de gente latina, hubiera mantenido la distancia de 1,50 m o de 2 metros. Aunque es un deseo y una necesidad de abrazarse, de besarse, de darse caricias, en esta situación era y es mejor dejarlo, aunque es duro. Claro, tienes toda la razón. En Colombia también nos llevó, en Medellín especialmente, que es una capital muy innovadora de Colombia, comenzaron a fabricar respiradores, ¿no? Y salían mucho más baratos que traerlos de Europa o especialmente de la China. Y comenzaron a hacer muchos tapabocas, ¿no? Respiradores. Entonces miramos nosotros cómo, pero también hay indisciplina, ¿no? Esa disciplina de los alemanes que cuando dicen que 1,5 m es 1,5 m, ¿no? Pero nosotros eso no lo respetamos. Es algo que nos cuesta. Imagínate, Padre José, tuvimos también en nuestra casa un delegado de distancia. Él siempre medía con la tabla la distancia entre dos personas. Era muy chistoso. Y dijo a los niños, no juegan tan cerca, mantengan distancia. Qué bien, qué bien. Y algunos aquí los tapabocas son un adorno, se lo ponen aquí en la cabeza o por acá, pero póngase el tapaboca. No, que no, es que ahorita es un peligro, cualquiera es un peligro. Hay que mantener las normas, hay que ser, y fíjese que la ciudad que menos contagio tiene en Colombia y que mejor ha manejado ha sido Medellín, Antioquia, porque son gente muy organizada, muy disciplinados, y eso decía el gobernador de allí. La disciplina es lo que nos ha salvado, la disciplina es lo que nos ha ayudado a salir adelante y son los primeros que abrieron los centros comerciales, los primeros que han abierto todas las fábricas, ¿no? Por la disciplina. Ha sido un índice muy pequeño, pero desde el más humilde, el de más pobre, hasta el más rico, todo el mundo es disciplinado. Claro que también existen las excepciones, pero a nivel de Colombia es un modelo, ¿no? No digo que es fácil, pero disciplina viene de la palabra discípulos. Discípulos, ¿ya? Es en español, discípulos es alumno. Claro. Alumno. Hay que aprender toda la vida y hay que mantener hasta disciplina para ser un buen alumno, y cada uno quiere ser un buen alumno para tener un buen bachillerato, ¿o no? Claro que sí. Entonces... Toca totalmente. Bueno, querido George, me encantó esta entrevista, el hablar contigo, especialmente con la gente de mi parroquia, mis amigos, todos los que ven este programa. Me encantó totalmente. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero que ahorita hagamos una oración. Usted haga una oración por Latinoamérica, por Colombia, por Cartagena, que en Cartagena es de las ciudades
más contaminadas de Colombia. Es increíble, pero esa realidad la estamos viviendo, pero ahorita nos estamos como disciplinando a la fuerza, ¿no? Y sabemos que con la ayuda de Dios y de cada uno de nosotros podemos salir adelante y podemos vencer. Entonces, qué bueno que nos haga una oración a nosotros para que el Señor nos ayude, nos ilumine, especialmente en este momento que estamos afrontando, que todavía es difícil por el contagio y por los muertos que estamos viviendo, ¿no? El emperador Carlos V, y en España o en Sudamérica es Carlos I, dijo: estoy feliz porque en la eternidad puedo hablar mi idioma con mi Dios, porque Dios habla español, pero entiende también alemán. Y por eso voy a rezar ahora en alemán y luego el Padre Nuestro en español con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Gütiger Gott, schau auf deine Kirche in Südamerika, schau auf die Gläubigen, die Suchenden und Fragenden, die Hoffenden und Betenden in Kolumbien und besonders in Cartagena, wo die Covid-19-Epidemie besonders zuschlug. Segne dein Volk hier und dort und lass dich bitten, wie wir im Vaterunser beten: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Regálenos su bendición, por Dios. Les bendiga el Dios Todopoderoso con la abundancia de la bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, George, debías de estar para esta época en Colombia, en Latinoamérica, no pudiste venir. Espero que pase rápido la pandemia totalmente para que venga. Bienvenido a Cartagena, a Colombia y a mi parroquia. Lo quiero mucho y gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Múnich, a mi parroquia. Bienvenido a los amigos colombianos en la tierra alemana, bávara, tierra de la cerveza. Danke. Bitte. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno.